Señoras y señores, muy buenas noches. De verdad, estoy muy emocionada de estar aquí hoy, compañeros, compañeras, amigos, amigas. Permítanme, en primer lugar, agradecer este gran honor que han tenido a bien concederme en la oportunidad de pronunciar el discurso de orden ante este Consejo Municipal para conmemorar los 463 años de la fundación de Barquisimeto, capital del Estado Lara, del gran Estado Lara, pujante. No sé si soy digna de tan grande honor, pero estén ustedes seguros de que hago y haré todos los esfuerzos por serlo. Con la humildad y el amor al trabajo que caracteriza al venezolano, al hombre y a la mujer por igual. No es mi intención pronunciar un discurso erudito, ni competir con historiadores y cronistas que han dedicado quizás toda su vida a estudiar a esta ciudad, cuya evolución histórica está jalonada de momentos y aportes de gran valía para su desarrollo y que tanto ofrendó igualmente a nuestra épica independentista. El protagonismo de este Estado y de esta ciudad en la historia de la patria es innegable. Por aquí pasó Bolívar durante la campaña admirable. Aquí lucharon los patriotas en la batalla de los Horcones. Jacinto Lara, cuyo apellido nombra a este querido Estado, fue oriundo de Carora, estuvo en la génesis de la independencia venezolana con la Sociedad Patriótica y luchó junto a Páez en el Yagual y Mucuritas, y junto a Sucre en Junín y Ayacucho. El 18 de julio de 1813, José Félix Rivas tomaba el Tocuyo, preparándole el avance a Bolívar en el marco de la campaña admirable, justamente hacia el campo de los Horcones. Todos esos hombres gloriosos tienen que ver con este Estado y con esta ciudad. Y no soy yo, una humilde soldada, la más idónea para plantarme aquí a darle una clase magistral de nuestra gloriosa historia. Yo preferiría compartir con ustedes algunas inquietudes relacionadas con esta fecha. En una ceremonia como esta, sería de rigor que yo hablara de Juan de Villegas, quien supuestamente en 1556 fundó la ciudad de Barquisimeto, o más bien Nueva Segovia de Barquisimeto. Pero decir esto sería tomar partido en una controversia aún no resuelta entre expertos en la materia. ¿Verdad, mi compatriota? Sí. Hay cronistas e historiadores que aseguran que no fue Juan de Villegas quien fundó la ciudad un 14 de septiembre de 1552. Y explican estos estudiosos que lo único que podríamos conmemorar en tal fecha es la llegada de la esclavitud a estas tierras crepusculares, cuando Juan de Villegas sancionó una ordenanza para repartir a los indígenas de este valle entre los conquistadores que lo acompañaron, alegando la necesidad que tenían los primeros de ser civilizados, cuando lo que verdaderamente hicieron, como todos lo sabemos, fue explotarlos y someterlos. Por ejemplo,
el historiador y sacerdote Nectario María aseguraba en 1951 que la verdadera fecha de la fundación de Barquisimeto fue mayo de 1552. Y se habla de un documento del propio Juan de Villegas a su llegada, en el que ya mencionaba la Nueva Segovia de Barquisimeto, nombrada así incluso antes de su llegada. Pero hasta ahora, y hasta donde sé, esas investigaciones no han sido concluyentes. Por eso, parafraseando a nuestro historiador y cronista larense Ramón Querales, esta es una ciudad que aún no tiene partida de nacimiento porque se extravió. Justamente en los fragores de esa conquista sangrienta de la que fueron víctimas nuestros primeros pobladores. Aquí y en el resto de aquel paraíso que ellos mismos describieron como una tierra de gracia. Lo que sí quiero rescatar es esa inquietud de los historiadores y cronistas en cuanto a por qué hay que celebrar el 14 de septiembre como fecha de fundación de Barquisimeto. Si esa fecha no marca un momento de liberación, sino de sometimiento, de esclavitud y de despojo. Por tanto, le debemos a Barquisimeto determinar la verdadera fecha de su fundación y hacerlo en el espíritu de la relectura de nuestra historia, bajo un enfoque que nos permita reencontrarnos, reconocernos, reinterpretar nuestros orígenes bajo aquella premisa que tanto nos subrayaba el comandante Hugo Chávez cuando señalaba: cito, esto nos lo dijo varias veces nuestro comandante Chávez, yo lo voy a citar en el día de hoy. Cuando uno se pone a buscar la profundidad de nosotros mismos, hay que concluir que hasta el nombre de América no debería ser nuestro nombre, porque América viene de Américo Vespucio, uno de los llamados conquistadores, pero nos impusieron América, pues, decía así mi comandante. Oh, Venezuela, por aquella Venecia, porque le pareció a alguno de los conquistadores atropelladores que los palafitos indígenas del lago de Maracaibo se le parecieron a una Venecia pequeña, y de allí le vino el nombre de Venezuela, nombres impuestos. Se preguntaba él, ¿cuál es nuestro propio nombre? Habría que preguntarle a los siglos, habrá que rebuscarlo más allá de 1492. ¿Cuál es ese nombre perdido? ¿Cuál es ese eslabón perdido? Pues hay muchos nombres de antes de 1492. A nosotros nadie nos descubrió, decía siempre nuestro comandante Chávez, porque sencillamente teníamos ya nuestra propia vida y nuestra propia historia y miles de años que avalaron el desarrollo de culturas aborígenes de gran avance. Continuaba nuestro comandante, decía: esta mañana llegábamos a la conclusión matemática, tenebrosa, terrible, de que los españoles, los ingleses y los portugueses que nos invadieron asesinaron a lo largo de 150 años sin descanso un indígena cada 10 minutos. Imaginemos pues una guillotina a la cual iban llegando cada 10 minutos uno de nuestros hermanos y allí eran cercenados. Luego nos vendieron la tesis de la conquista, nos vendieron las tesis de la colonización y otra más de la evangelización y otras más de la civilización de los que eran salvajes. Detrás de aquella decoración falsificadora lograron los imperialistas varios objetivos. En primer lugar, taparon el genocidio. Estas cifras poco se conocen.
lo ocultaron por siempre. En segundo lugar, convirtieron en héroes los asesinos que refundaron estas ciudades al estilo europeo. La mentalidad, o más bien la ideología colonial, como nos las inyectaron, es decir, nos lavaron el cerebro. Generación tras generación, que nos llevaron a lo absurdo de venir a rendirle armas y honores a Cristóbal Colón, y de Guaycaipuro ni hablar. Eso nos lo repetía siempre nuestro comandante Chávez. Y tengo que dejar la cita hasta aquí, porque bueno, ya saben ustedes cómo eran las reflexiones del comandante Chávez. Largas, profundas, esclarecedoras, pero que lo que seguía en ese fragmento de ese discurso que pronunció en la inauguración del primer encuentro internacional de la resistencia y solidaridad de los pueblos indígenas y campesinos, aquel 11 de octubre del 2003, era una invitación a que nosotros rindiéramos tributo a nuestros aborígenes, nuestros americanos y en especial al bravo Guaycaipuro, terror de los españoles en el Valle de Caracas. En este mismo espíritu de una relectura veraz y justa de nuestra historia, yo quiero rendir tributo a los primeros hombres y mujeres que poblaron estas tierras y cuyo espíritu bravío, ecléctico y tenaz pervive en el barquisimetano y la barquisimetana de hoy. Cuando aquí llegó el alemán Nicolás Federmann en 1530, estas tierras occidentales, desde lo que hoy es Falcón hasta Caujedes y más allá, estaban pobladas por nuestros aborígenes, los caquetíos. Ellos se concentraron en los bordes del río Turbio, aquí en lo que es hoy Lara. También estaban los irajaras, asentados en lo que hoy es el municipio de Urdaneta y Yacambú, Sarare, por allá estaban los gallones, por varias partes, como la depresión de Quibor, Chabasquén, Bobares. De ellos se dice... ¿Dónde está la gente de Bobares? De ellos se dicen que eran grandes guerreros. También estaban aquí mucho antes de que llegara Juan de Villegas, los Achagua, en lo que hoy es el municipio Torres, y en las planicies alrededor de Carora. Los ayamanes, que ocupaban lo que hoy conocemos como municipio Iribarren y Urdaneta. Los cuivas, en los alrededores del actual Barquisimeto. Y muchos otros que aparecen en las crónicas de los conquistadores. Los curariguas, los atariguas, los chispas, los quibures, los tocuyos, los humocaros, los tebrepaimas. Rindamos tributo a estas etnias que nadie descubrió. Siempre estuvieron aquí. El mismo Nicolás Federmann reconocía que estos aborígenes ya habían bautizado esta ciudad con el vocablo indígena Barquisimeto, que significa río color ceniza, es decir, el río Turbio. Ese mismo río que está representado en la bandera de Barquisimeto con el color gris y su hermoso sol naciente que evoca los crepúsculos tan representativos de esta bella ciudad capital. Las ciudades son cascarones vacíos sin el espíritu de sus pobladores, sin el legado de sus primeros moradores. Barquisimeto es Barquisimeto porque en su gente pervive el espíritu de sus primeros moradores. Los que resistieron la arremetida de los invasores, de los colonizadores, de los que vinieron aquí a ponerle nombres extraños a sus parajes que ya tenían nombre. Nueva Segovia le gustó a los invasores porque les recordaba a la ciudad Segovia de España, en la que nacieron algunos de ellos, como el propio Juan de Villegas.
pero ya nuestros aborígenes habían nombrado esta ciudad y la nombraron así como la llamamos nosotros hoy, Barquisimeto, probablemente con una que otra modificación fonética o en la grafía. Si es que hemos de seguir conmemorando este día como la fecha de la fundación de Barquisimeto, hagámoslo al menos en el espíritu de la relectura de la historia que reivindica a nuestros héroes, no a Nicolás Federman ni a Juan de Villegas, sino al gran Arichuna, cacique de los Irajara, a quien no le importó arriesgar su vida por un español, a quien consideraba su amigo. Él no le importó arriesgar su vida por un español que era su amigo, se llamaba Juan Fernández, quien era acusado de hereje por la Inquisición. Arichuna entendió que había algo mucho más sólido entre los hombres más allá de sus diferencias. Y por ese gesto de valor y de amor fraterno se ganó el respeto incluso de los conquistadores. Rindamos tributo al cacique Yaracuy, que ofrendó su vida combatiendo a los españoles en el Tocuyo, en la batalla de Cuyucutúa, en 1552. Rindamos tributo a Guaracay, el último cacique Girajara, cuya rebeldía fue por años el dolor de cabeza de los conquistadores españoles, en su empeño por fundar lo que hoy conocemos como Nirgua. Tuvieron que matarlo para que la resistencia indígena del área se dispersara, y solo así pudieron asentarse en Nirgua. Rindamos tributo, pero me quiero detener especialmente en una heroína que entregó su vida por lograr la independencia del yugo imperial. Es de justicia social reconocer el papel de la mujer indígena aguerrida en la historia de nuestros pueblos. Es de justicia social saber que sí, la historia la escriben los que ganan. Eso quiere decir que hay otras historias. Y no seamos ingenuos. La mayoría de las veces el papel de la mujer es invisibilizado, porque esa historia la escriben ¿quién? Bueno, ustedes lo dijeron. Hoy mi pequeño homenaje es a Ana Soto, indígena. Indígena de intrépida bravura, quien dice que llegó a tener bajo su mando a más de 2.000 guerreros y guerreras, con los cuales sostuvo la resistencia anticolonialista por más de 50 años. Siempre acudían a la batalla al grito de resistencia y muerte al invasor. Y puede afirmarse que formó una de las estrategias de guerrilla más inteligentes. La hija de la Tierra del Sol es el ejemplo de lucha, de superación. Honor a Ana Soto, nuestra guerrera indígena. En otro orden, no podía dejar de mencionar a nuestra divina pastora, con su tradicional peregrinación cada 14 de enero, la cual se ha convertido en una de las mayores procesiones religiosas del mundo, referenciando a nuestra querida iglesia de Santa Rosa como punto de encuentro de feligreses nacionales e internacionales. En honor a ella, por nuestra divina pastora, estamos realizando el monumento mariano más grande del mundo, aquí en nuestra querida ciudad de Barquisimeto, en el sector La Veragacha. Lo está haciendo el gobierno central. Compañeros barquisimetanos y barquisimetidos, como algunos que estamos aquí, ¿verdad? Celebremos pues este aniversario con espíritu combativo, de resistencia y de reconocimiento de que verdaderamente somos. No permitamos más ese viejo trueque de espejitos por oro. Abracemos nuestra verdadera historia, más allá de los relatos
de una historiografía sensualizada por los colonialismos. Volvamos, en fin, a las verdaderas raíces y aprovechemos este día para sentirnos orgullosos de la verdadera estirpe de artífice del espíritu de tan magnífica ciudad, que se abrazaron a nuestra historia genuina más allá de distingos políticos. Podemos nombrar mucho: Jacinto Lara, Antonio María Pineda, Gil Fortul, Ramón Gualdrón, Aguimiro Gabaldón, Alirio Ugarte Pelayo, Salvador y Herman Garbedia, José Requena, Rafael Monasterio, Tarmina Guevara, Fruto Viva, tanto, ¿verdad? Fruto Viva con esta maravillosa obra. Bueno, son tantos los barquisimetanos y larenses en la historia de nuestra patria. Gustavo Dudamel, nuestro Gustavo Dudamel. Pío Tamayo. Bueno, y me disculpan a los que no nombre, pero que son muchos. Gracias por permitirle a esta humilde soldada, madre, abuela, mujer venezolana, patriota, celebrar con ustedes estos 463 años de nuestra ciudad de Barquisimeto. Y para finalizar, reivindiquemos nuestra cultura popular, alegre y fresca, a esos guarichongos y guarichongas, al pirrango, a la poesía sensible de Argenis, a Isidra, la Veragacha, a Pablera con sus silbidos y sus cantos, y cómo no, a Richardi por su gusto por las bebidas espirituosas. Que la Divina Pastora nos proteja siempre y nos ayuda a llevar a esta ciudad y a todo el Estado Lara al lugar protagónico y fulgurante que merece en el panteón de la Patria Nueva. Parafraseando la palabra del libertador Bolívar, preguemos unidos para preservar Lara como territorio sagrado de la libertad. ¡Viva el pueblo de Barquisimeto! ¡Viva Lara! ¡Viva Venezuela! ¡Viva nuestro pueblo victorioso! ¡Viva nuestro comandante Chávez! Muchas gracias, señores y señores.